Mis amigos, una vez más estamos aquí para poder estudiar el maravilloso mensaje del repaso de la lección de la escuela sabática. Y para eso, mis amigos, vamos a pedir la presencia de Dios. Por eso que te invito a orar en donde te encuentres, para que Dios nos acompañe con su Santo Espíritu. Oremos. Querido Dios que estás en los cielos, pedimos tu presencia. Acompáñanos, Dios, en este repaso de la lección de esta semana. En Jesús. Amén. Amigos, estamos ya en el capítulo 12 o lección número 12 del repaso de la lección, que lleva como título Precursores. Ese es el mensaje de la lección de esta semana, y vamos a leer el texto bíblico de memoria. 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Durante las 4 últimas semanas hemos estudiado relatos bíblicos y hemos estudiado también experiencias del salmista David, que contienen alusiones a profecías futuras. Sin embargo, estas proyecciones hacia el futuro eran solo percepciones indirectas que nos preparaban para poder recibir y comprender el mensaje de la profecía. Por lo tanto, mis amigos, en esta semana vamos a continuar estudiando 2 historias bíblicas que prefiguran los acontecimientos de los últimos días. En primer lugar, vamos a ver la experiencia de los 3 amigos de Daniel en Babilonia, cuyos nombres fueron cambiados a dioses babilónicos, como Sadrach, Mesach y Abednego. Esta historia bíblica de los amigos de Daniel, en el libro de Daniel capítulo 3, contienen alusiones evidentes al capítulo 13 del libro de Apocalipsis. En segundo lugar, veremos la historia de la experiencia de la iglesia apostólica, que ponen de relieve un valor extraordinario y contienen claves, mensajes extraordinarios para poder disfrutar de la paz espiritual aún en medio de las circunstancias más difíciles en las que podemos enfrentar. Pero en medio de este gran conflicto todavía podemos encontrar paz en medio de la tormenta, porque Jesús está dirigiendo a su pueblo en esta historia final. Por lo tanto, mis amigos, en esta semana vamos a prestar atención a las profecías que se refieren explícitamente al tiempo del fin. Al encontrarnos ahora en el tiempo del fin, nunca debemos de olvidar que las profecías tienen un mensaje central, y el mensaje central siempre ha sido, siempre lo será, una sola persona, y es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es el centro de las profecías, y que debemos por ello ser capaces de escuchar este mensaje maravilloso en las escenas proféticas. En estos tiempos finales debemos de escuchar el mensaje de Jesús. Un día nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo con sus discípulos, dijo a ellos un mensaje extraordinario acerca de lo que iba a suceder, pero de la creencia y de la convicción que ellos deberían de creer. Y el mismo mensaje que Jesús dijo a sus discípulos es también para nosotros en este tiempo, y siempre lo será en esta trama final que nos toca vivir en el tiempo del fin. Dice el libro de Juan 14:1: no se turbe su corazón. Ustedes crean en Dios, crean también en mí. Si hay algo de gran valor de cada cristiano, es creer las palabras del Señor Jesucristo. No tengamos miedo de enfrentar las cosas que han de venir. Tengamos fe y confianza que Dios siempre va a dirigir y va a cuidar y va a proteger a cada uno de sus hijos que hacen siempre la voluntad de Dios. En otras palabras, aunque los eventos de los últimos días sean difíciles para quienes decidan permanecer fieles a Dios, pero debemos verlos con esperanza, no con miedo, no con temor. El mensaje de esperanza está impregnado en las Sagradas Escrituras, pero son sobre todo los 2 libros apocalípticos, tanto el libro de Daniel y Apocalipsis, los que se centran en el destino final del mundo. Estos 2 libros extraordinarios están totalmente interrelacionados y por lo tanto deben ser consultados el uno con el otro. Mis amigos, hay un maravilloso mensaje de esperanza en las profecías, y en esta recta final de la historia de la humanidad, Dios está con su pueblo en medio de este gran conflicto. Dios está con su pueblo.
Dios está contigo. Dios está queriendo ayudarte, tanto a ti y a mí. Por eso que no tengamos miedo de enfrentar esta parte final del tiempo del fin. Ten miedo de enfrentar sin Cristo. Pero si tú y yo con Cristo enfrentamos, preparándonos de antemano, vamos a poder salir victoriosos en el tiempo del fin. Porque Jesús estará a nuestro lado. Y tú sabes muy bien que Jesús lo tiene ganado la victoria. Y también lo tendrá ganado si tú y yo nos sometemos únicamente a Él, al autor de la vida. En esta primera parte, mis amigos, vamos a ver ahora la experiencia de los amigos de Daniel en Babilonia. El libro de Daniel tiene 12 capítulos. En el primer capítulo es los cautivos de Jerusalén llegan cautivos a Babilonia por un periodo de 70 años. Y aparece el capítulo 2, y en el capítulo 2, después de 2 años aproximadamente que los amigos de Daniel estaban viviendo en Babilonia, ocurre algo muy extraordinario que conmocionó a todo el imperio babilónico. Y es ahí lo que el rey pide. El rey pide el sueño y la interpretación. ¿Por qué? Porque el rey tiene sueños y su espíritu se perturbó y se levantó perturbado, queriendo conocer el sueño y la interpretación. Solo que el rey, de acuerdo a las escrituras del capítulo 2 del libro de Daniel, dice que el rey se había olvidado el sueño. Entonces el rey firma un edicto de muerte, de matar a todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos y encantadores y hechiceros y a todos los sabios de Babilonia, porque nadie podía darle a conocer el sueño y la interpretación del sueño. Pero en eso buscan a Daniel. Y Daniel pide una audiencia con el rey, y cuando Daniel habla con el rey, le dice al rey: dame tiempo. Y Daniel buscó a la única persona que le puede ayudar, y es Dios, solamente Dios. Por eso que Daniel fue a su casa, encontró a sus amigos y les comentó todo lo que había sucedido, y ellos oraron, derramaron súplicas a Dios. Y Dios esa misma noche le reveló en una visión a Daniel el sueño y la interpretación del sueño, de lo que el rey Nabucodonosor había soñado. El profeta Daniel da al rey Nabucodonosor el sueño y la interpretación del sueño, algo que ni los magos, ni los astrólogos, ni los encantadores, ni los adivinos, ni los hechiceros, ni los caldeos, ni cualquier otro sabio podía hacerlo. Pero Daniel sí lo hizo en el nombre de Dios. Por lo tanto, Daniel dice al rey Nabucodonosor que Dios es el único que puede revelar este misterio de dar a conocer lo que el rey pide. ¿Y qué pedía el rey? El sueño y la interpretación del sueño. El profeta Daniel, al dar la interpretación del sueño del rey Nabucodonosor, el profeta les pone la historia del mundo desde la época de Babilonia, y a través de Babilonia iba a venir otro poder, otro reino de los medos y de los persas, y después de los medos y de los persas iba a venir Grecia, y después de Grecia iba a venir Roma. ¿Hasta qué? Hasta la fragmentación de esta en lo que hoy son conocidas las naciones europeas, que serían reinos sucesivos progresivamente, pero que iban a ser degradados con el transcurrir de los años en su parte económica, en su parte física, en su parte social, moral y espiritual. De hecho, ahora nos encontramos en la parte final de la estatua que el rey Nabucodonosor había soñado, lo que es los pies en parte de hierro y en parte de arcilla o en parte de barro. Mira lo que dice en relación a esto Daniel capítulo 2, versículo 43. Se mezclarán por medio de casamientos, pero no se unirán el uno con el otro, así como el hierro no se mezcla con la arcilla. Esta predicción se ha cumplido asombrosamente al pie de la letra. Es decir, que a pesar de todo lo que se puede hacer en relación a lo que los gobiernos quieren formar alianzas matrimoniales entre unas a otras, estas seguirán siempre estando divididas. Por lo tanto, las profecías apocalípticas de Daniel siguen la base establecida, lo que Daniel un día lo describió en el capítulo 2 de su libro, Daniel 2. Es decir, la secuencia de un imperio mundial tras otro, hasta que nuestro Dios va a establecer un reino eterno
un reino sempiterno que será por los siglos de los siglos, un reino que durará por siempre y para siempre. Y así es lo que Daniel predijo de lo que iba a suceder. Mira lo que dice Daniel capítulo 2, versículo 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanece para siempre. El rey Nabucodonosor, al oír todo esto, de cómo iba a terminar los reinos terrenales por medio de la estatua, dijo al final, en los últimos versículos del capítulo 2, dice así, Daniel capítulo 2, versículo 47, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Pero este reconocimiento de Nabucodonosor hacia Dios no duró mucho tiempo, porque el rey subrayó su desafío al mensaje de Dios por medio del profeta Daniel, construyendo una estatua que estaba hecho solamente de oro. Por eso que en Daniel capítulo 3 se ve esta fascinante historia bíblica que lleva como título una inmensa estatua de oro, y comienza con el primer versículo describiendo que lo había levantado ¿en dónde? En el campo de Dura. Esa estatua de oro del capítulo 3 es un desafío abierto a Dios directamente, porque Dios le había dicho en el capítulo 2 al profeta Daniel que le diga al rey Nabucodonosor que su reino iba a ser solamente la cabeza de oro de la estatua. Pero viene el capítulo 3 y en el capítulo 3 encontramos a un Nabucodonosor que dice, no, yo no solamente quiero ser la cabeza de oro, yo quiero ser todo de oro, dando a entender que él va a vivir por siempre. Pero no es así, la vida del ser humano es corta, tengamos poder o no tengamos poder, para todos es corta. Pero el rey, en su orgullo, en su vanagloria, en su dominio, en su autoridad, donde tenía miles de súbditos, se creyó en una autosuficiencia de poder que él podía desafiar a Dios. Y no es así. Y mira cómo empieza el texto bíblico del capítulo 3 del libro de Daniel. Daniel capítulo 3, versículo 1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. ¿Cuál era el mensaje al construir y al hacer una estatua de oro? Que Babilonia nunca caería y que Nabucodonosor siempre sería rey. Quien quiera que se atreviera a desafiar lo que el rey había hecho en el campo de Dura sería totalmente ejecutado por medio de un horno de fuego. En esas circunstancias, el rey Nabucodonosor, al poder mostrar su poder y su autoridad, hace una invitación a todos los pueblos, a todos los lugares, a todos los confines del mundo, para que vayan a la inauguración de la estatua que fue levantado en el campo de Dura, y que todos sus líderes de gobierno y sus súbditos y toda la gente en toda la faz de la tierra se postren y adoren a la estatua, y el que no lo hacía sería echado al horno de fuego ardiente. Mira cómo describe el libro de Daniel capítulo 3 versículos 6 y 7 en relación a esto. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. En aquel tiempo, mis amigos, en ese momento de la inauguración, hubieron un grupo de personas llamados los caldeos que vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos y le dijeron al rey: rey para siempre vive, tú diste un mensaje que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de cualquier instrumento de música, las personas se deben de postrar y adorar la estatua que has levantado, la estatua de oro, y el que no se postre y adore sería echado en el horno de fuego ardiente.
Pero hay unos hebreos que están contigo trabajando en el gobierno de Babilonia que no creen y no adoran en tu Dios, ni adoran ni hacen pleitesía a la estatua que habías levantado ahora en el campo de Dura. Entonces yo me imagino a Nabucodonosor, enfurecido, empezó a llamar a estos muchachos. Eran hebreos porque los hebreos, los cristianos, tienen la adoración a un solo Dios. Adoran a Dios en verdad y en espíritu. Son los verdaderos hijos de Dios que Dios quiere que seamos fieles a Él. No ante un edicto de muerte debemos de inclinarnos. No, Dios quiere cristianos, hijos verdaderos como estos hebreos, con buen corazón, bien puestos su mirada en Jesús, para poder seguir y no tener miedo a las cosas de este mundo, sino solamente rendir adoración al único Dios y verdadero, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero el rey se enfureció y empezó a llamar a estos 3 muchachos hebreos y les hace la pregunta: es verdad, como dice Daniel capítulo 3 versículo 14, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoraréis la estatua de oro que yo he levantado. Y mira, ¿no?, cómo hace el rey aquí. Ahora el rey nuevamente les hace esta pregunta y le dices así a ellos: ¿estáis dispuestos para oír ahora el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música? Os postráis y adoraréis la estatua que he hecho, porque si no lo hacen, en esta misma hora serán echados vivos en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Por un momento, mis amigos, piensa en la salida que estos jóvenes podrían haber considerado para evitar ser consumidos por el fuego del horno. ¿No sería acaso una muestra de fanatismo dejarse quemar vivos por no ofrecer una simple reverencia? ¿No podrían haber fingido inclinándose para ajustar su calzado mientras oraban a Dios? ¿Valía realmente la pena lo que les esperaba? Pero mis amigos, la vida de estos jóvenes hebreos, los amigos de Daniel, es la vida que lo que Dios quiere que el cristiano tenga, lo que Dios quiere que tú y yo tengamos de valentía y no tener miedo a ningún edicto. Amigos, podrían haber muchas preguntas al respecto sobre este punto de postrarse y adorar la imagen que el rey había levantado. Pero lo cierto en medio de todo esto es que estos muchachos hebreos tenían algo especial en sus mentes, y era su fe en Dios, que estaba profundizado a tal punto que sus vidas eran un reflejo maravilloso del carácter de Dios. Es eso lo que Dios quiere lograr en la vida de todo creyente en esta generación. Que la vida del cristiano sea una vida intachable, recta, que seamos temerosos de Dios y apartados del mal. Los 3 hebreos en Babilonia es un ejemplo para muchos de nosotros en esta generación. Por eso que debemos imitar sus vidas, la fe en Dios de ellos, que ellos en medio de toda prueba aprendieron a ser fieles a Dios, aún en medio de las circunstancias. El registro bíblico dice que los 3 amigos de Daniel respondieron al rey diciendo: no es necesario, oh rey, que te respondamos sobre este asunto. Mira lo que dice Daniel capítulo 3, versículos 17 al 18. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces el rey se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos vivos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden que el rey había dicho, que se encienda 7 veces más, entonces las personas que llevaron para que sean echados
En ese mismo momento, estas personas fueron calcinadas por el fuego. Entonces estos 3 muchachos cayeron vivos, fueron echados al lago de fuego, y ahí es donde aparece algo extraordinario de parte de Dios, que Dios cuida de sus hijos. Aun cuando sus hijos puedan pasar por el fuego, puedan pasar por la tormenta, ¿quién estará en medio de todo eso cuidando y protegiendo a sus hijos? Dios. Amigos, los amigos de Daniel nunca imaginaron que Dios les iba a librar de ese momento, pero ellos habían decidido que aunque Dios no los librara, pero ellos no iban a renunciar a su fe en Dios. Y qué bendición que ellos presenciaron por lo que Nabucodonosor dijo. Y mira la declaración de Nabucodonosor. Daniel capítulo 3 versículo 25. He aquí que yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Los amigos de Daniel nunca imaginaron, pero gloria a Dios, que ellos estaban paseando en el lago de fuego del horno, que había sido calentado 7 veces más. Ellos estaban paseando porque ahí había un personaje llamado el Señor Jesucristo, que estaba con ellos, que los había protegido, porque ellos, a pesar del edicto de muerte, habían aprendido a amar a Jesús y no amar sus vidas. Qué interesante que Dios cuidó y protegió y bendijo a sus hijos, porque ellos demostraron fidelidad a Él en toda prueba en medio del edicto de muerte. Ese mismo principio en relación a la adoración a la imagen de la estatua del rey Nabucodonosor que levantó, mis amigos, se va a volver a repetir en el tiempo del fin, en este tiempo en que estamos viviendo. Es eso, el tiempo del fin. Por eso, mis amigos, hay una conexión entre el libro de Daniel y lo que describe el libro de Apocalipsis en los eventos finales. Efectivamente, la orden de adorar una imagen, de vivir o de morir. Esto refleja lo que el Apocalipsis enseña acerca de la orden de rendir culto a una imagen so pena de muerte. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 15. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la primera bestia, para que la imagen pudiera hablar y dar muerte a todo el que no adore a la imagen de la bestia. Aquí, en esta escena, habrá un pueblo que va a rechazar adorar a la imagen de la bestia, porque este pueblo es fiel a Dios, así como los hebreos van a demostrar valentía, coraje. Ellos van a decir: no, tenemos un Dios a quien debemos de adorar, y ese Dios se adora en verdad y en espíritu, y todo aquel que quiere adorar a Dios en verdad y en espíritu tiene que adorarlo a través del espíritu. Amigos, hay un solo Dios que pide adoración y que debemos de adorarlo en verdad y en espíritu. A ese Dios que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Es decir, que el mensaje de Dios para nosotros es que nosotros adoremos al único Dios creador, en contraposición con la bestia y su imagen de Apocalipsis capítulo 13. Por lo tanto, mis amigos, adorar no significa únicamente o literalmente inclinarse ante una imagen o ofrecerle incienso. Adoramos aquello a lo que en última instancia somos leales. Cuando somos desobedientes a Dios a través de sus mandamientos, nos volvemos leales al enemigo de Dios, porque estamos en contra de Dios y de su palabra. Cuando consideramos quién es nuestro Dios creador y lo que Él ha hecho por nosotros al rendirnos por medio de Jesús, nos damos cuenta de que Dios es el único que merece ser adorado. Todo lo demás fuera de Dios es idolatría. Estas palabras textuales de Jesús nos ayudan a comprender de lo que es adorar a Dios. Mira lo que dice el libro de Mateo capítulo 12, versículo 30. Jesús dijo: el que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por eso, mis amigos, los acontecimientos finales van a ser simplemente una manifestación dramática de esta verdad. ¿En el lado de quién estamos? ¿Estamos en el lado de Cristo o en el lado de Satanás?
Dios quiere que tú y yo estemos al lado del Señor Jesucristo. Y debemos de empezar ahora, no mañana, hoy. Debemos empezar a estar en las filas de nuestro Señor Jesucristo. Mis amigos, Dios quiere levantarte donde te encuentras. Vienen tiempos difíciles, pero como te vuelvo a repetir a través del repaso de la lección, no tengamos miedo. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Agarrémonos, fortalezcámonos a través del mensaje de Dios, a través de su palabra, el libro inspirado, leerlo todos los días, orando en todo tiempo, cada momento, cada instante, orando, buscando la presencia de Dios y con oración y con la palabra de Dios, estudiando este maravilloso mensaje de la lección de la escuela sabática. Llevarlo en el corazón siempre, porque hay un mensaje divino de Dios, de protección, de preparación, para poder demostrar una fe inquebrantable, una fe a toda prueba. En tiempos difíciles, mostrar al mundo quién está en nuestra vida, quién está en nuestro corazón, quién está en nuestra mente. Y esa persona tiene que ser siempre, siempre el Señor Jesucristo. Por eso, mis amigos, animémonos unos a otros. En esta escena final de la historia del mundo, ayudémonos unos a otros, oremos unos por otros, para seguir siempre las filas de nuestro Señor Jesucristo. Mis amigos, ahora vamos a ver la persecución de la iglesia primitiva, algo que la iglesia primitiva enfrentó, algo que se vivió, pero que la iglesia vio la gloria de Dios. ¿Y sabes por qué vio la gloria de Dios? Porque ellos van a resucitar y van a tener la vida eterna cuando Cristo venga por segunda vez. Y ellos vieron esa bendición porque al final de sus vidas, ¿quién estuvo con ellos? El Espíritu Santo. Por eso que ellos vieron la gloria de Dios. El Espíritu Santo les ayudó a ellos a poder seguir las filas de Jesús aún en medio de la crisis. Mis amigos, tanto el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento contienen ejemplos de precursores de los acontecimientos finales. A lo largo de la historia bíblica, los cristianos siempre han sido odiados por los impíos. El libro de Apocalipsis, que es el último libro de la profecía bíblica, se describe en un momento tenso del gran conflicto, tanto espiritual como terrenal. Y el mismo libro menciona cuál es el problema en esta gran controversia. Mira lo que describe el libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ya nuestro Señor Jesucristo lo había predicho a sus discípulos. Mateo capítulo 10, versículo 22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Por esta razón, los cristianos del primer siglo fueron odiados por muchos de sus compañeros, quienes lo consideraban una amenaza para la fe de Moisés, ya que por ellos no se dirigían por las tradiciones y doctrinas que son mandamientos humanos, sino por la palabra de Dios. El escrito está. Estos cristianos de la antigüedad se enfrentaron a la ira del pagano imperio romano. Mira lo que dice el espíritu de profecía. Los poderes de la tierra y el infierno se coligaron contra Cristo en la persona de sus seguidores. El paganismo previó que, de triunfar el evangelio, sus templos y sus altares serían derribados. Por lo tanto, reunió sus fuerzas para destruir el cristianismo. Se encendieron los fuegos de la persecución. Los discípulos de Jesús fueron perseguidos por ser cristianos y porque rehusaron rendirle pleitesía a los emperadores romanos. Por ese motivo existía la pena de muerte contra los cristianos. Entre estos mártires tenemos a Santiago, que fue decapitado por orden del rey Herodes Agripa I. Encontramos a Andrés, hermano de Pedro, que es conocido porque murió crucificado en una cruz en forma de aspa. Y según la tradición dice que Andrés, a pesar de su sufrimiento, continuó proclamando su fe mientras estaba en la cruz, mostrando su
dedicación inquebrantable a sus creencias que había tenido y que tenía en el corazón de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Encontramos ahí a Felipe, que fue crucificado. Encontramos ahí a Matías, que fue lapidado. Tenemos ahí a Pedro, que fue crucificado al revés para no parecer digno de morir como su Señor. Entre estos y muchos otros cristianos fueron asesinados de la manera más cruel, y algunos creyentes se salvaron de morir durante aquella persecución religiosa. Por eso, mis amigos, no estamos lejos de esta realidad de una persecución religiosa. Las profecías son claras, que a medida que nos dirigimos hacia el escenario descrito de Apocalipsis capítulo 13, se va a volver a encender el espíritu del mal en contra de los fieles seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que vendrá un edicto de muerte y una imposición en relación a la marca de la bestia. Y eso lo describe Dios a través del libro de Apocalipsis capítulo 13, versículo 10. Y el que sea sentenciado a la cárcel irá. El que sea sentenciado a espada morirá. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. En este decreto de muerte habrá un poderoso grupo que no se inclinará y no retrocederá en su fe en Jesús. Este grupo es especial y son llamados los santos, porque no se rendirán y no van a retroceder sus vidas, porque tienen una base sólida y profunda. ¿En dónde? En la palabra de Dios. El escrito está de las Sagradas Escrituras, el libro maravilloso, y sus vidas dan testimonio de Jesús por doquier. Una vida transformada, una vida que glorifica, ¿en dónde? En todo momento, la vida de Dios en sus vidas. Mis amigos, en relación a la marca de la bestia, dice la profecía bíblica en el libro de Apocalipsis capítulo 13, versículo 15 al 18. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, de la primera bestia, para que la imagen pudiera hablar y dar muerte a todo el que no adore a la imagen de la bestia. Y ordenaba que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Esto requiere sabiduría. El que tenga entendimiento, cuente el número de la bestia, que es número de hombre. Su número es 666. ¡Wow! Por eso el libro de Apocalipsis es claro. ¿A quién adoramos? ¿Adoramos al Creador que hizo los cielos y la tierra y el mar y la fuente de las aguas? ¿O adoramos a la bestia o a su imagen? En este gran conflicto cósmico entre Cristo y Satanás, finalmente habrá 2 días de adoración, sea el sábado o sea el domingo. En este gran conflicto habrá 2 días cruciales. Dios dice sábado. El enemigo impondrá otro día para adorar, que será el día domingo, conocido como la ley dominical. Nunca olvides que el día sábado viene desde los días de la creación, antes de la entrada del pecado a nuestro planeta Tierra. Y es el 7º día de la semana, que Dios puso a este maravilloso día sábado con características distintivas a diferencia de los otros días de la semana. Por eso que el sábado tiene el sello y tiene la señal de Dios como un día de descanso, un día de bendición y un día de santificación. Y desde sus orígenes hasta el final, desde Génesis hasta el Apocalipsis, vamos a encontrar el sábado en el hilo del tiempo y la historia, que es un día muy especial. Y como dijo nuestro Señor Jesucristo en relación al sábado, en Marcos capítulo 2, versículos 27 y 28, el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Así, el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. Por eso, mis amigos, el sábado ocupa un lugar central en la adoración al Creador. Además, no es de extrañar, porque desde tiempos antiguos el dragón, conocido como la serpiente antigua, a través del cuerno pequeño, que representa, de acuerdo a la profecía bíblica, un poder sobre la tierra, el poder papal, y este está en contra y está en ira contra Dios,
porque va a blasfemar, ya blasfemó contra su carácter, contra su santuario, y va a echar por tierra toda la verdad de las profecías bíblicas. Y eso se cumplió en el periodo de los 1260 años descritos en el libro de Daniel. Mira lo que dice el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 25, en relación a este poder del cuerno pequeño. Hablará palabras contra el Altísimo. A los santos del Altísimo quebrantará y tratará de cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Amigos, este mensaje profético se cumplió del cambio del sábado al domingo con el edicto de Constantino en el año 321 después de Cristo. Muchos años después, cuando el día domingo se hizo oficial, un cardenal católico llamado Gibbons dijo en relación a lo que verdaderamente es la verdad. Y mira que este sacerdote católico describió esto, y lo que yo te voy a leer en este momento se ha transmitido a través de las redes sociales, especialmente por el internet del YouTube. Mira lo que dice así: podéis leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y no encontraréis una sola línea que autorice la santificación del domingo. Las Escrituras hablan de la observancia religiosa del sábado, un día que nosotros jamás santificamos. Un hombre que describe la verdad. Amigos, el cuerno pequeño, de acuerdo a la profecía bíblica, que es el poder papal, ha hecho ese cambio. Y el libro de Apocalipsis también se ve en la misma intención representado por la bestia que surge del mar. Ese mismo poder cambió el mandamiento de la ley de Dios en relación al sábado, en relación al mensaje de Dios, lo ha cambiado por una adoración al día domingo. Y el día domingo es considerado adoración al sol, al Dios sol. Por eso, mis amigos, este cambio del sábado por el domingo es parte del poder de la bestia que quiere hacer, imponer, para poder llevar en guerra a los verdaderos adoradores de Dios, a los verdaderos hijos de Dios. Por eso es que hay un mensaje de esperanza en medio de este gran conflicto, y hay un mensaje también de Dios, que va a haber un grupo especial que lo va a resistir. Y mira lo que dice el libro de Apocalipsis: aquí está la fe y la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y permanecen fieles. ¿A quién? A nuestro Señor Jesucristo. El día autorizado de Dios de adoración en verdad y en espíritu, adoración a Dios en el sábado. Pero la marca de la bestia de Apocalipsis 13, que se va a prefigurar y que se va a llegar a vivir como vivieron los jóvenes hebreos en Daniel 3, se va a volver a repetir esa experiencia. Por eso que vuelvo a recalcar, tanto tú y yo nos debemos de preparar. Estamos en la historia final y debemos de poder poner nuestra vida, nuestra mente, ¿en quién? En el Señor Jesucristo. En estos antecedentes, amigos, debemos de poder pedir adoración a Dios, debemos de pedir dirección divina a Dios para adorarlo solamente a Él. Y vuelvo a repetir, la adoración no es mañana, es hoy, en cada momento y en cada instante de nuestra vida. Qué lindo, vamos a la iglesia los sábados, pero adoración a Dios, así como vamos a la iglesia en el sábado, que es el día señalado por Dios, también debemos hacerlo todos los días de nuestra vida. Y el sábado, todos juntos, unidos con Dios, con nuestros hermanos, adorando verdad y espíritu, estamos demostrando que Dios está ¿dónde? En nuestros corazones. Mis amigos, en este tiempo en el cual estamos viviendo, el tiempo del fin, Dios está llamando a cada uno de sus hijos en toda la faz de la tierra. Y a través de la Biblia, por medio del Espíritu Santo, Dios hace ese maravilloso mensaje de llamado para que obedezcamos por amor a Dios, haciendo la voluntad de Dios en su día santo, día de reposo, llamado sábado, ya que es una señal distintiva para siempre entre Dios y nosotros. Si hoy oyes su voz, obedece a Dios guardando su día sábado como se debe de obedecer, no a medias, como Dios quiere que tú y yo obedezcamos, haciendo solamente el bien, haciendo solamente la voluntad de Dios. Amigos, una vez más te vuelvo a repetir esto: si hacemos la voluntad de Dios, vamos a permanecer para siempre. El que no hace la voluntad de Dios desaparecerá, pero el que hace la voluntad de Dios estará para siempre con el Señor Jesucristo. Y ese es el anhelo de Dios,
que Dios nos ayude a que podamos enfrentar con Jesús cada momento, cada instante, y poder tener el valentía, el valor, el coraje, porque es el Espíritu de Dios que está en nuestro corazón, que nos ayuda a seguir adelante en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Que este repaso de la lección de la escuela sabática de esta semana nos ayude a entender el mensaje divino de Dios para adorarlo a Él en verdad y en espíritu en su verdadero día de reposo, el día sábado. Entonces te hago el llamado y te hago la invitación también para que donde estés, si quieres pedir que Dios te ayude y nos ayude a ser buenos observadores, obedeciéndole a Él en el sábado, que lo hagamos y que nuestro corazón sea ganado con ese anhelo y con ese propósito de Dios para con nosotros. En donde te encuentras, eleva una oración abriendo el corazón a Jesús. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, prepara nuestra vida. Te necesitamos. Queremos ser buenos amigos tuyos. Queremos ser también hijos tuyos, obedientes, para poder cumplir lo que tú nos has dejado. Observar por amor, por fidelidad, la observancia del sábado en el séptimo día llamado sábado. Ayúdanos, Dios, a poder seguir teniendo el ejemplo de estos muchachos hebreos que a pesar del edicto de muerte no se achicopalaron, no se desanimaron, no perdieron su fe en Jesús, más bien se aferraron a ti. Y así ayúdanos, Padre, a prepararnos hoy para poder seguir adelante en la fe de Jesús. Cuida de tus hijos y gracias por todo hasta aquí en Jesús. Amén. Mis amigos, que el Señor Dios te bendiga. Un gusto haber podido compartir con ustedes este mensaje del repaso de la lección de la escuela sabática. Donde te encuentres, que Dios te bendiga. Bendiciones. Bye.